Nos preguntan que si la doctrina de Cristo está en la Iglesia Católica o está en otro lado. Vamos a ver a través de los pasajes bíblicos qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Será que nuestros hermanos que nos preguntan está realmente la doctrina en esas denominaciones? ¿O nos dicen, hacemos lo que hicieron los apóstoles, lo que dejó Cristo? Bueno, vamos a ver si los apóstoles hacían lo que ellos hacen o lo que los católicos hacen. Vamos a entrar de lleno a esas funciones de los apóstoles de la iglesia primitiva. Y podemos empezar a grandes rasgos, no lo vamos a ver todo. Número 1, creación de comunidades. Y lo podemos ver en Hechos 2:42-47. ¿Qué nos puede decir ahí? Pues ahí, de forma reflexionada, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan y de las oraciones. Aquí podemos preguntarnos, ¿dónde se celebra la misa? ¿Dónde hay la fracción del pan y el vino? ¿Será que fuera de la Iglesia Católica? Pues primera enseñanza y primera orientación que debemos poner atención. En Hechos 14:23, también así de forma resumida, constituyeron presbíteros en cada iglesia y después de orar con ayunos, los encomendaron al Señor. Esto también lo hacen los no católicos. Como podemos ver, la palabra de Dios no se equivoca. ¿Y qué más hacían los apóstoles? Pues constituían o instituían presbíteros. Que presbítero quiere decir ancianos, ¿verdad? ¿Y en dónde podemos encontrar que es cierto de presbítero? Lo encontramos en Hechos 20:17-28. Pues bien, ahí Pablo reúne a los presbíteros de Efeso y les dice, cuiden de la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Eso es lo que hacían pues los apóstoles, ¿verdad? Reunían, consagraban presbíteros, y bien lo encontramos en Hechos 20:17-28. Y aquí viene la pregunta también, en otra denominación, fuera de la Iglesia Católica, ¿quién otra hace o consagra presbíteros? Esa es la pregunta que nos debemos de realizar, ¿verdad? También lo podemos encontrar en Tito 1:5. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad. Uy, muy interesante, ¿verdad? ¿Dónde se establecen presbíteros? ¿Fuera de la Iglesia Católica o dentro de la Iglesia Católica? Aquí los argumentos, ¿verdad? ¿Qué más hacían los presbíteros? Instituían también diáconos, que después se llamaban, ¿qué? Presbíteros. Y eso lo encontramos en Hechos 6:1-6. Los apóstoles instituyen a 7 hombres para servir. Entre ellos estaban Felipe y Esteban. ¿Cómo lo hace la Iglesia Católica? ¿Será que así instituye sus diáconos? Pues fuera de la Iglesia Católica que se hace esto. Tenemos que pensar, razonar, ¿verdad? ¿Dónde hay esta actividad, esta institución, ¿sí?, de diáconos? ¿Dentro de la Iglesia Católica o fuera? Pero no nos vamos a quedar con una sola cita nada más. Podemos decir en 1 de Timoteo, capítulo 3, 8-10. Pablo describe las cualidades de los diáconos. Los diáconos igualmente deben ser dignos. ¿Dignos de qué? De consagrarse, ahora sí, y de dejarse guiar por Dios, ¿verdad? Pero eso es en el aspecto de diáconos. Pero ¿será que los apóstoles también constituían obispos? Pues bien, podemos ir al libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1-2, que nos dice ahí, el que aspire al cargo de obispo desea una noble tarea. Como vemos, ¿dónde constituyen obispos? También en la Iglesia Católica. ¿O conocen ustedes algún otro lugar? Pero vamos más allá también. Vamos a dar otra cita bíblica. Filipenses 1:1.
Pablo saluda a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Señores, parece que la Biblia y su doctrina viene en la Iglesia Católica, ¿verdad? Ahí es donde se manejan los obispos, se constituyen obispos, ¿verdad? Y lo vemos muy claramente en aquellas citas bíblicas que estamos dando. Vayan a su Biblia y revisen también para que no sean engañados, ¿verdad? Pero después de ser obispos, diáconos, presbíteros, ¿qué hacían los apóstoles? ¿A qué enseñaban? ¿A sus obispos, a sus presbíteros y a sus diáconos? Bueno, les enseñaban la fracción del pan y el vino, como la iglesia lo conoce, la Eucaristía. ¿Y será que está en la Biblia? Vamos a irnos a Hechos 2:42. Perseveraban en la fracción del pan. O sea, estos apóstoles enseñaban a sus obispos y presbíteros y diáconos a hacer misas, celebraban misas. Ahí lo dice clarito la Biblia. Entonces, una más contundente. En 1 Corintios 10, 16, 17, decía San Pablo, el cáliz de bendición que Cristo bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Por eso los católicos decimos que la Eucaristía y el pan de vino es presencia real de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Clarito está en la palabra de Dios. Busquen su Biblia y lean, ¿sí? Vamos a dar una más. 1 Corintios 11, 23, 26. Aquí hay un relato de la institución de la Eucaristía. Podemos buscar la Biblia y también podemos investigar, ¿verdad? Pero, ¿qué más hacían los apóstoles? Tenían tradición apostólica. ¿Y será que esto está en la Biblia? ¿Será que otras denominaciones tienen todo esto? ¿Tienen tradición apostólica o la rechazan? O dicen ellos, no, tradición apostólica nada. Solo nos fijamos en la Biblia y nos dicen solo lo que hacían los apóstoles. ¿Será verdad que están haciendo lo que hacían los apóstoles? Bueno, tradición apostólica. Y lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 2:15. ¿Qué dicen? Manteneos firmes y conservad las tradiciones. Tradiciones con T mayúscula. ¿Qué aprendiste de nosotros, de viva voz o por carta? Un claro mensaje que da la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos dar otra también, que es 1 Corintios 11:2. ¿Qué nos dice ahí? Os alabo, porque en todos os acordáis de mí y mantenéis, ¿qué dice? Las tradiciones tal como os las transmití. San Pablo hablaba muy concretamente de esas tradiciones. Los apóstoles, pues por eso la Iglesia Católica es apostólica. ¿Será que los no católicos manejan lo que estaba diciendo o hacían los apóstoles? Como que aquí está muy raro, ¿verdad? Bueno, algo importantísimo. Dar el Espíritu Santo. ¿Será que los apóstoles transmitían el Espíritu Santo con la imposición de manos? Claro que sí, es bíblico, pero nada más los apóstoles. Y como vimos, presbíteros, obispos y diáconos tienen ese poder, aunque los diáconos no, hasta que sean presbíteros, ¿verdad? Entonces, nada más los obispos son los que pueden transmitir el Espíritu Santo, así como lo hacían los apóstoles. ¿Y será que está en la Biblia? Claro que sí. Hechos 8, 14, 17. Dice, Pedro y Juan imponen las manos a los samaritanos y reciben el Espíritu Santo. Contundente la palabra de Dios, ¿verdad? Y es para esto en Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿dónde se recibe el Espíritu Santo con imposición de manos? Solo en la Iglesia Católica. Nadie más puede hacer la imposición de manos, solo los obispos. Por cierto, ningún católico, ningún feligrés puede hacer la imposición de manos.
Eso no está permitido. Abusados, católicos también. Pero bueno, vamos a ver otra cita bíblica. Hechos 19, 5, 9. Pablo impone las manos en Efeso y reciben el Espíritu Santo. ¿Será que esto lo hacen los demás, los que no son católicos? Sí lo hacen, pero no. Ellos no tienen poder para hacer la transmisión del Espíritu Santo. Y aquí es un tema muy grave, muy grave. Entonces, la palabra de Dios habla de qué hacían los apóstoles. Preguntémonos, ¿será que esto lo hace la Iglesia Católica o los que no son católicos? Pero vamos a ver una última. Juan 20, 21, 22. Jesús sopla sobre los apóstoles y les dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos puedan ordenar obispos, presbíteros y diáconos. Solo los obispos tienen la capacidad, la orden, la autoridad para imposición de manos y transmitir el Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles fundaron comunidades y organizaron ministerios. Instituyeron presbíteros, diáconos y obispos para el cuidado pastoral. Celebraban la Eucaristía como centro de la vida cristiana. Transmitieron la tradición apostólica oral y escrita. Entonces, conferían también el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Ahora, dime, querido hermano, ¿en la Iglesia Católica se vive esto? ¿O se vive fuera de la Iglesia Católica esto? Jamás, solo en la Iglesia Católica Apostólica. Busquen su Biblia y si estoy mal, dígame, oye, eres mentiroso, mira, esto no aparece que hacían los apóstoles. No seguían nada de lo que acabas de decir. Entonces, aquí me pueden escribir y decirme, eres mentiroso, eso no hicieron los apóstoles. Y yo les diré, pues muéstrame con la Biblia, ¿verdad? Entonces, que Dios me los bendiga y espero su comentario con respeto y ahí nos platicamos. Ahí podemos platicar todo lo que ustedes quieran. Saludos y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.